Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy estoy acompañado por Arael y Nacho, viejos conocidos. ¿Cómo están, muchachos? Bien, ¿y tú, Pancho? Bien, ¿Cómo estamos? gracias. Bien. Pero hoy día tenemos un entrevistado muy especial que se llama Pedro Morales. ¿Cómo estamos, Pedro? Todo bien, muchas gracias por la invitación. De nada. Pero antes de ir en profundidad con este tema, nosotros acá en Chile ayer nos enteramos del fallecimiento de David Carlos Jerez, que es conocido acá en Chile como David Carlos Bonsai. Y por mi parte y por el equipo de Rota Bonsai queríamos darle como las condolencias a la familia. Imagino que es un momento difícil, una muerte inesperada para ellos y para todos los que lo conocimos de alguna manera a David Carlos Bonsai. Sí, igual fue duro el saber la noticia el día de ayer, porque Sí. fue además... Yo no lo conocí en persona, pero sí hablaba mucho vía WhatsApp o por Facebook. Tenía una muy buena relación con él. Y además de todo estaba, creo yo que desde que lo conozco, por lo menos unos 6 años, si es que no más, estaba en su mejor minuto bonsaísticamente hablando. Estaba haciendo harto taller, estaba haciendo hartas presentaciones, charlas. Había conseguido contactos con algunos grupos que hacían ferias con relación a la cultura japonesa y estaba participando muy activamente. Estaba contento, de hecho, él hacía... Sí, fue inesperado y de verdad estaba muy motivado él haciendo bonsai, así que un abrazo a la familia, un abrazo a sus alumnos, porque él tenía alumnos, así que un fuerte abrazo a la familia. Yo suelo ser muy malo en este tipo de situaciones. Me cuesta hablar en ese sentido, pero sí, en estos momentos no hay nada más que desear fuerzas, porque es un momento difícil. La forma en que se dio todo fue dura. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí lo vi como participaba en su grupo de WhatsApp, muy atento, muy amable, muy alegre, y ahora nos dejó, pero se nota que dejó marca en todo y cada uno de sus alumnos y de las personas que pudieron compartir con él. Sí, eso es verdad. Dejó Sí. un muy buen recuerdo. Exacto. Como les comentábamos, tenemos a Pedro Morales como invitado a este podcast. Muchos probablemente lo conocen de alguna forma porque está siempre presente en el mundo del bonsai, sobre todo en Latinoamérica, con su vivero ahí, Futago Bonsai. Siempre está en las redes sociales. Yo desde que partí en bonsai hace años atrás, conozco a Pedro. He tenido el placer no sé si usted se acuerda, don Pedro, cuando nos conocimos presencialmente. Yo creo que no. Yo no me imagino. La verdad que yo sé que fui a Chile hace tiempo. Sí, pues usted vino en 2005. Imagínate. Al primer 20 años casi. Al primer encuentro que hicimos. Yo ahí tenía tenía 18, 20 años. Imagínate. Estaba recién en el primer año de la universidad. Así que tocó el placer de conocerlo, conversamos harto, me acuerdo. Había otro amigo mío que se llamaba Diego Varela. Un saludo a Diego ahora que se está mudando a Costa Rica. Y tenemos una foto, que no la tengo acá, pero donde salimos los tres. Usted al medio y yo, y siempre nos reímos porque han pasado 20 años. Estamos ahora con el pelo blanco, en la foto. 20 años y 20 kilos más, posiblemente. Así que bienvenido a nuestro podcast, don Pedro. De verdad, gracias por la invitación. Oigan, pero yo quería partir esta conversación porque usted tiene una historia muy entretenida de cómo conoció el bonsai, de cómo partió su afición. Yo es de las más entretenidas y más como inesperadas que yo he escuchado. Sí, mira, eso fue cuando yo entré a la Universidad de Puerto Rico en el año 1979. Mi maestra de español básico se llamaba María Riera. Me asigna el tema de bonsai para que yo haga un trabajo, un escrito
sobre lo que es bonsai y haga una presentación en la clase. De ahí entonces, de ahí es que surge como quien dice, mi afición por el bonsai. Tuve que hacer ese trabajo, conocí personas que estaban en el arte, ya yo trabajaba en una jardinería para esa época, y ella, como quien dice, pues me obligó a aprender un poquito sobre esto. Pero no fue por mutuo propio, fue que me lo impusieron para el trabajo. Lo que pasa es que sí, pues como trabajaba en una jardinería, pues me gustó. Y seguí, exactamente, fue por obligación. Pero así fue que empezamos y ya luego me quedé entonces con la espinita ahí, que se siembra esa semillita y tú te quedas como con esa. Y empecé a estudiar un poquito más, ahí conocí a la gente de acá del Club de Bonsai de Puerto Rico, y empecé a tomar clases con el licenciado Adán Montalvo, que en aquella época era creo que el presidente del club. Y de ahí pues seguí escribiendo cuantas revistas aparecía, yo le escribía, a todos los anuncios le escribía algo para conocer un poquito más, y así seguí subiendo poco a poco y conociendo. Y antes de que la profesora le pidiera ese trabajo, ¿usted conocía algo del bonsai? ¿Había escuchado? Mira, había un compañero en el trabajo que tenía un flamboyant, que es una planta de acá, del Onyx regia. Me imagino que ustedes la deben conocer. Y tenía uno allí en el jardín y yo lo veía que lo tenía en un plato y ni siquiera era de bonsai, era un plato de barro. ¿Ya? Tenía ese arbolito y él lo sacaba y le podaba la raicita y qué sé yo. Y yo pues lo veía más bonito, pero de verdad que no me interés. Hasta que conocí a través de la profesora, de don Hugo Storel, que era el maestro nuestro aquí en Puerto Rico, y de Adán Montalvo, que ahí que entonces fue que empiezo a conocer sobre el arte de bonsai. A conocer cómo era el proceso. Exactamente. Y ahí se empezó a enamorar del bonsai. Ahí me empecé a enamorar y entonces obviamente llega un punto aquí en Puerto Rico, pues obviamente lo practicaba este grupo de personas, pero uno se queda con hambre, no sé si a ustedes les pasa. Sí. Cuando empezaron, yo me quedé como con hambre de saber más cosas. Sí. Y entonces me suscribí a unas cuantas revistas de bonsai internacionales. Había una que se llamaba Tropical Bonsai, estaba en aquella época que en estos días la eliminaron, International Bonsai, que ahora solamente la hacen online. Y entonces traían muchos artículos, traían muchos anuncios de viveros, de gente que hacía bonsai en diferentes partes del mundo, y yo le escribía a toda esa gente. En aquella época no existía internet, así que era todo por carta. Pues entonces comencé con un seminario que había en Rochester, New York, y fui, inclusive yo invité a Adán Montalvo que fuera conmigo. Fue la primera vez que salimos de aquí a ver un seminario de bonsai en otro sitio, y vimos bonsai en otro sitio que no fuera aquí. Obviamente estábamos en pañales, teníamos que hacer muchas cosas para ponernos a nivel, pero fue como que abrirte los ojos de lo que hay en el mundo sobre el bonsai que nosotros no conocíamos. De ahí entonces yo escribí un artículo para una revista que se llamaba Tropical Bonsai sobre la bugambilia. Lo publican en la revista Tropical Bonsai de Florida, y en el 87, creo que fue 88, recibo una invitación del Chicago Botanical Garden para que yo vaya a dar una charla sobre bugambilia en el Chicago Botanical Garden. Ah, qué bueno. Y nosotros los boricuas presentados, no sé si se dice así allá, presentados como siempre. Yo dije que sí, como no voy. Era la oportunidad, ¿no? Había que aprovechar. Entonces me dijeron, mira, pero lo hacemos en inglés, no importa, así que carajo. Y el inglés, en aquella época mi inglés era el que yo había aprendido en la escuela, ¿verdad? ¿Ya? Gracias a Dios que yo estudié en un colegio de monjas de Pittsburgh y que ellas nos hablaban en inglés, nosotros cuando estábamos en español, pero bueno. Y de ahí siguieron surgiendo invitaciones a diferentes partes. Y entonces yo aprovechaba cuando iba a estas actividades y participaba en los talleres. O sea, yo iba como demostrador, pero yo me apuntaba en los talleres también. Claro, de manera de ir absorbiendo. Lo poco que yo sé, pero tengo que aprenderlo. Y entonces seguí cogiendo talleres con el que fuera. Yo cogí talleres con medio mundo. Ese congreso fue la puerta al cariño y al mundo suyo en el bonsai. Exactamente. Wow. Ya luego entonces comienza la cuestión de la creación de la Federación Latinoamericana de Bonsai, de FELAB, y empiezo a contactarme con la gente de Latinoamérica.
me da con ir obviamente a una actividad en China en el 94. Ahí conocimos 6 escuelas de bonsái diferentes que hay en China, que trabajan diferente a como trabajan los japoneses. Eso me abre el espectro de lo que nosotros conocíamos de bonsái, lo abre diferente, porque nosotros acá en el trópico nos parecemos más al bonsái chino que al bonsái japonés. Claro. Claro, por el clima, totalmente. Ustedes tienen coníferas allá, nosotros no tenemos coníferas. No, pues. Y entonces yo me identifiqué mucho con el bonsái chino, pues porque se parecía más a lo que yo tenía acá. Y entonces pues eso pues me hizo modificar algunas cosas que la estaba haciendo en árboles tropicales con estilos japoneses. Y eso empecé a modificar eso, y pues ahí ya uno va creando como, no su propio estilo como tal, pero va creando tu identidad propia, como tú trabajas tus árboles según lo que tú tienes acá. Claro, no digamos trabajando como trabajan allá, sino como usted, como los árboles reaccionan Yo lo allá. veo aquí en la naturaleza, exacto. Claro. ¿Y cómo usted podría definir su estilo, lo más característico de su estilo al momento de diseñar un árbol, de visualizarlo? Mira, hay varias cosas que yo he aprendido sobre la marcha. Por ejemplo, cuando a mí me dan un árbol para una demostración, tienes que pensar en el árbol primero y no en impresionar al público primero. Hay muchos maestros que agarran el árbol y para impresionar al público le hacen 60 retorcidas al árbol, terminan la demostración, el árbol quedó espectacular y a la semana está muertito. ¿De qué te vale tú ser un fenómeno en bonsái? Trabajas tremendamente un montón de árboles y cuando te dicen, ok, ¿cómo están esos árboles en 5 años? Muertos. Sí, claro, es verdad. La idea es que tú dejes un legado. No, mira, ese árbol lo trabajó fulano de tal, este árbol lo trabajó fulano de tal. Y a mí me gusta el árbol que yo trabajé que se quede vivo. Así que yo sigo mucho lo que la planta sugiere. Yo no soy de hacer muchos cambios drásticos a una planta. Si la planta lo que me ofrece son 2, 3 alternativas, no simples, vamos, aunque tenga que hacer algunos movimientos un poco drásticos, pero trato de no forzar la planta más allá de lo que la planta puede. Los cambios más drásticos que le realiza son por periodos, no es que lo hagan en una sola demo. No, en una tirada no lo hago nunca. Es un proceso. Lo hacemos en plazo, poco a poco. Y lo explicamos así en las demostraciones. Mira, yo a esta planta le haría esto ahora, esto dentro de tanto tiempo, esto de tanto en tanto tiempo. Porque es la forma que la planta se permanezca viva. De otra forma, voy a hacer una cosa bien interesante en un momentito y se me fui del sitio y la planta se murió. ¿Y claro, qué van a decir? El boricua este vino a matar. Claro. Completamente de acuerdo. Oiga, pero y cuando viajó a China, que debe haber sido muy entretenido, porque usted mismo dice que vio 6 formas distintas de hacer bonsái solo en China. Exactamente. ¿Cómo fue ese viaje? Eso fue un grupo que hizo un programa en Estados Unidos que se llama el Citizen Ambassador Program, y ellos seleccionaron 16 personas de diferentes partes del mundo para ir a ver esas escuelas en China. Y entonces fuimos, eso lo dirigía en aquella época una organización que se llama Bonsai Club International, que todavía existe. Sí. En aquel momento lo presidía Mike Hansen de Estados Unidos, y él pues tenía esas conexiones. De aquí de Puerto Rico fue un compañero mío, Gustavo Buret, fue con nosotros, y de México fue Emilio Trujillo, el de bonsái, el del Museo de John Naka. Sí. Emilio también fue con su esposa, con Marta. Fuimos los únicos que fuimos de Latinoamérica. ¿Qué diferencia tienen las escuelas allá? Mira, por ejemplo, hay una escuela que solamente utilizan cuerdas hechas de hilo de palma para entrenar su bonsái. Como tensores. Como tensores. Le dan todos los movimientos que te puedas imaginar a una rama, pero solamente utilizando tensores. Lo tensan de un lado, lo tensan de otro, para abajo, para arriba, y la rama coge todo el movimiento que nosotros hacemos con alambre. ¿El hilo de la palma tiene alguna función diferente? No, era simplemente hilo de fibra de la palma. La palma en interior tiene fibra y ellos hacían el hilo con esa fibra. En vez de un alambre ponían la fibra, digamos. Entonces, había otra escuela que tenía, por ejemplo, todo el follaje de las plantas era de la mitad para arriba. Y entonces preguntábamos a qué se debe, y es que esa área de China recibía muchos tifones y todos los árboles de naturaleza tenían el follaje de arriba. Y entonces ellos copiaban lo que veían ahí. Claro.
Y así pues Entretenido. hay diferentes escuelas, diferentes formas de cómo ellos trabajan los árboles. Ahí Ay, conocimos los 3 tipos de penjín, conocimos cómo trabajan las rocas. De verdad que fue un viaje bien interesante. No fuimos ni a Beijing ni a Shanghai. Fue un viaje donde fuimos al centro de la China, Ya. donde, bueno, yo bajé como 15 libras en ese viaje, para que tengan una idea. Porque China en el 90 y pico era una cosa totalmente diferente a la China que conocemos hoy. Sí, totalmente. Radical. Yo dejaba mis zapatos en la parte de afuera del hotel, del mal olor que tenían por donde caminábamos en los viveros. Ellos utilizaban, en los viveros que fuimos a visitar, utilizaban estiércol humano para fertilizar las plantas. ¿En serio? Wow. Sí, pero fue un viaje bien, Wow. bien interesante. Aprendimos un montón de cosas nuevas. Tuvimos muy buenas amistades allá. Y eso obviamente me llevó después a ir otras veces a China. En la demostración que nos tocó hacer nosotros como grupo, la estaba dirigiendo Mike Hansen en esa época. Le dieron un pino negro enorme para trabajar. Y Mike Hansen me pidió a mí que yo le ayudara a alambrarlo y a estilizarlo. Y todavía anda esa foto por aquí de mi primera demostración en China. Yo siempre en algún lado, no sé si lo leí, me lo contaron y ahora quizá usted me pueda sacar de la duda, que en China hay una escuela de que, así como, como usaban tensores de palma, existe esa escuela que, no sé si es un mito urbano, ¿no? Que usa solo pesos para diseñar los bonsai, No. ¿no? Ninguna que conociéramos allí. Para Las figurar un mito personas que utilizan pesas, lo que sí aprendimos en el caso de las pesas en particular, ¿Ya? es que la pesa no la puedes colocar en una sola posición en la rama. Tienes que colocarla a través de toda la rama para que la rama baje completa. El problema es que la rama va a bajar derecha, no va a bajar con movimiento. Claro. Por eso ellos combinan esa forma de entrenamiento con alambre mayormente o con tensores. Ah, perfecto. Y no, la rama va a coger una forma de curva. Sí, pues. Que si esta fuera la rama, le ponen en la punta, a medio, al principio, para que la rama baje completa. Y recuerda siempre que una vez que tú le quitas los alambres, las pesas o los tensores, la rama sube una tercera parte de lo que bajó. Claro, sí, siempre vuelve. O sea que, y las No, pesas, solo inclusive, lo que nosotros llamamos pesas, allí usaban piedra, lo que fuera que pesara, más nada. Claro. No usan plomo ni No. lo que apareciera, con eso le ponían el peso a la rama. Oigan, Pedro, bueno, en el ambiente tropical he sabido que la humedad es muy alta. ¿Cuánto es el porcentaje media que tienen de humedad Mira, yo realmente no lo mido, ¿Ya? pero específicamente estos meses de ahora son súper húmedos acá porque hay mucha lluvia y hay Altas temperaturas. la temperatura no es tan alta, es lo que pasa. La temperatura a nosotros nos baja un poco, no jamás como les baja a ustedes, pero nos baja un poco. Y eso combinado con la lluvia, todo el tiempo las plantas están húmedas, se queda humedad dentro del follaje, y eso pues nos causa problemas de hongo, líquenes, etc. Claro, por eso le hacía esta pregunta, porque ¿cómo hace para manejar entonces la salud del árbol en cuanto a las plagas o a las enfermedades? Yo trato de colocar mis árboles en sitios ventilados, sitios que tengan buena ventilación alrededor. Le quito bastante follaje entre medio de la rama para que no me retenga humedad entre la rama. Y obviamente en el riego, en esta época, trato de que sea solamente al suelo, no al follaje, porque el del follaje me va a llegar con la humedad. Claro. Oiga, don Pedro, ¿has visto algún cambio por el cambio climático? Nosotros hemos visto, digamos, porque acá en Chile llevamos 15 años en sequía, Claro. y los veranos súper calurosos, con una humedad súper baja, por lo tanto cada vez estamos, digamos, más atentos del riego. Es un cambio, digamos, cultural que tenemos los bonsaístas, sobre todo de las zonas. Tengo que modificar los medios de siembra en diferentes especies, porque en el caso de ustedes posiblemente lo han tenido que modificar para retención, Claro. y nosotros lo hemos tenido que modificar para ¿cómo se llama? Drenaje. Drenaje. Porque llueve Para más. drenaje. ahora. Exactamente. Pero entonces en la época de sequía nuestra, tenemos que entonces los árboles se nos secan más rápido.
tenemos que utilizar bandejas de humedad debajo del arbolito. Claro, con sustrato abajo, con agua para poder retener. Exactamente. Wow. Entonces una fluctuación muy grande de... Cuando es sequía, es sequía, y cuando es lluvia, es lluvia. Nosotros tenemos una temperatura, por lo menos aquí en el vivero, de promedio de en las noches 70 hasta 95, 100 grados durante el día. Tienes que cambiar eso. Nuestro ingeniero Arael nos va a indicar cuántos grados Celsius son esos. Son 21 en la noche y serían 32 en el día. Todo ahí 35, con lápiz y papel. Entre 32 y 37. Ese cálculo con lápiz y papel nomás. No creas que googleó, no. Lápiz y papel. ¿No? Sí, pura cabeza. Pura cabeza. Tienen que tener como 3 computadoras al lado ahí. Le llamaron de la NASA por su velocidad. Sí. No, sí, pues el trópico tiene sus desafíos como lo tiene aquí el clima mediterráneo. El otro detalle, nosotros tenemos 12 meses de crecimiento. Aquí las plantas crecen hasta en diciembre. Claro, ustedes están prácticamente todo el año en primavera, una cosa así, ¿o no? Exactamente, así que las plantas crecen y crecen y crecen, y en esta época de lluvia se vuelven locas. Tienen que estar con la tijera todo el tiempo, la tijera tiene que estar en el bolsillo. Y por ejemplo, para nosotros que vivimos todo ese tipo, todas las estaciones, por ejemplo, el ciruelo, el cerezo requieren frío para florecer, por ejemplo. ¿Usted ha logrado florecer, por ejemplo, un ciruelo, un cerezo? No, mira, ya mi etapa, ya yo llevo como casi 40 años haciendo bonsai. Mi etapa de experimentar con árboles de climas que no son el nuestro ya pasó hace rato. Ya yo dejé esa... O sea, el dinero que yo he botado en árboles que no se dan en Puerto Rico, si lo venimos a ver un poco más. Así que hay una de las cosas que siempre se enseña cuando tú estás haciendo bonsai, es que las mejores plantas para hacer bonsai son las plantas nativas de tu sitio. Claro. Nosotros simplemente, al menos yo, aquí hay gente que sigue tratando con pinos negros, pinos blancos, maple, arce, cerezo, todas esas cosas, y supuestamente son expertos, y ya mismito se le van a morir porque no tienen periodo de descanso. Sí. O te compras un frigorífico y los metes en un frigorífico 2 meses, o mueren. lo que hacen los americanos con los tropicales, los meten en invernadero. Claro. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo, pero en una casa fría. Martín nos contaba que en Japón, después de las exposiciones, el árbol quedaba medio resentido y lo metían a unas cámaras frías a que se recuperaran. Y eso es lo que le haría falta a usted allá. Entonces, como especie de árboles, tiene solamente tropicales, digamos. Ya yo desistí, ya yo no tengo nada más. Bueno, no puedo decir que no tengo. El último viaje que hice a Japón me traje un maple pequeñito, trae de un tridente. Y ese lo pone en el refri, porque como más chico. Lo tengo en el vivero y él está feísimo, horroroso. Lo trae. Dice como que el último intento y no le estoy haciendo ni caso. Allí está. Ya, ahí sí, pues sufren si no tienen ese reposo los árboles. Sí, están constantemente tirando savia. Es como nosotros, bueno, en el sur no tener árboles tropicales, especies tropicales es súper difícil. De hecho, acá en la zona central podrían aguantar, pero allá en el sur, donde está Arael. No, yo acá en Talca, si bien tengo altas temperaturas, aquí un tropical difícil que aguante por lo mismo, porque tenemos temperaturas muy bajas, extremas, y también muy altas, llegando casi 35 grados fácil, 37 grados. Entonces la fluctuación es muy grande y el estrés para el árbol es... Si tienes para, qué sé yo, para gastar dinero, pues trata con otra especie. Claro. Si no quieres tener casa, puedes gastar en especies raras. Sí, pero bueno. Claro. Entonces, ¿cuáles podríamos decir que son los desafíos más difíciles entonces que tiene al enfrentarse a las distintas especies en las que las transforma a bonsai, digamos? Mira, por ejemplo, a mí me encantan los ficus, una de las especies que más trabajamos acá, la bugenvilia, las nías, mangle, roble, etcétera. Pero en el caso específico de los ficus, para que tengas una idea, yo puedo resembrar un ficus y a los 5 o 6 meses hay raíces que se están pegando al suelo desde el banco
le brincan por arriba, salen por debajo de los huecos y ya están pegándose al suelo. Sí, yo Ahora digo, mismo tengo como 4 o 5 que están pegados al suelo. Y no han pasado 6 meses, 1 año desde que se resembraron. y ahí ustedes tienen que hacer trasplante cada Constante. cuánto, Anual la mayoría de las veces, pero hay unas especies que son cada 6 meses. cada 6 meses. ¡Wow! Hay que estar así. O sea, por ejemplo, el jazmín de Ojo agua al charqui, como se dice en Chile. cada 6 meses. La gemelina cada 6 meses. Las premnas, algunos ficus tienen que podarle constantemente. Si no, se te Wow. pegan al suelo. A Sí. veces yo lo dejo pegar al suelo a propósito Para que para que engroseen, ¿no? desarrollen tronco y crezcan un poquito más saludables. Pero obviamente si no está, si tienes alambre puesto, se va a marcar mucho más rápido. O sea, tiene que estar bien pendiente a los árboles. Yo he visto fotos de árboles sobre un mesón de ficus en el trópico que tienen las raíces pegadas al suelo. Pegada al suelo. Y tengo Sí, un montón totalmente. aquí ahora mismo. ¿Y cómo el árbol después cuando no sé, le corta todas esas raíces? Porque esa raíz se tiene que ir, el árbol no se Tiene que resuelve. cortarle follaje. Tiene que aprovechar Ah. y cortarle follaje. Tiene que haber un balance entre las dos podas, si no, puedes perder el árbol. No es que se te va a morir, pero el árbol va a empezar a botar mucho follaje, porque eso es lo que llamamos una raíz de agua, realmente. Esa raíz no es que te va a matar el árbol si la cortas. Porque solo absorbe agua. Mayormente solamente absorbe agua. Perfecto. Y yo lo que hago es, cuando le corto esas raíces, le corto algo de follaje y ya. Claro, para que no transpire. Y ya. Tema de nuestro podcast anterior. Anterior, claro. Así que los que están ahora, devuélvanse al otro podcast. Claro, al capítulo anterior a ponerse al día. No, esas fotos son increíbles de un bonsai, literalmente, con una, así que busquen por ahí bonsai tropicales y tienen unas raíces así saliendo de la maceta Sí, al piso, abajo, al suelo. Y tienen altas raíces aéreas. Sí, son increíbles. Aquí se desarrollan mucho las raíces aéreas, sí. claro. Lo que pasa es que entonces existe también, por ejemplo, en una de las diferencias entre el bonsai nuestro, de aquí de Puerto Rico, y digamos el bonsai tropical de Taiwán, es que en Taiwán no le gustan las raíces aéreas porque deforman el tronco. Claro. En el trópico nosotros estamos acostumbrados a ver lo que llaman los banyan, el árbol con raíces aéreas. Sí, pues. En India están acostumbrados a ver eso. En Hawái están acostumbrados a ver eso. Pero entonces en Taiwán, aunque tienen ficus y echan raíces aéreas, su influencia, aunque son, bueno, no puedo decir que son chinos porque se enojan, pero tienen mucha influencia de Japón para mantener la directriz japonés sin ningún crecimiento invertido, le quitan las raíces aéreas. Ah, perfecto. De las dos formas, yo tengo árboles con raíces aéreas y tengo árboles sin raíces aéreas. Don Pedro, respecto también a este mismo tema del clima que ustedes tienen allá, ¿cómo ustedes propagan el bonsai? ¿Por semilla, esqueje? Porque me imagino que usted aprieta la mano, una rama con una mano y ya es a codo, o sea, tiene que salir solo. A codo es lo más que yo uso. Prendemos de qué también, pero ya, por lo menos yo en particular, lo que estoy haciendo más a codo nada más. ¿Por qué? Porque yo tengo yo crezco mis árboles en neumáticos, en goma. Ya. Y tengo un área que tengo como 350 sets de goma, 2 gomas una encima de la otra. ¿A ustedes le dicen goma o le dicen neumático? Neumático. Neumático, sí. Bueno, nosotros utilizamos 2 neumáticos, uno encima de otro, y yo tengo algunos 350 sets de eso, y tengo sembrados árboles ahí. Han crecido, qué sé yo, 4 o 5 pies de alto, metro y medio, 2 metros de alto, y los bajamos de vez en cuando, y cuando tienen ramas bastante gruesas, aprovecho, le hago a codo. ¿Ya? Cuando saco los acodos, saco el árbol y cojo uno de los acodos y lo meto donde estaba. Y ahí sigo la cadena. Claro. Ah, perfecto. Un ciclo infinito. Un ciclo infinito ahí de árbol. Lo que pasa es que, vamos, yo estoy tratando de que hay mucho daño en la gente que está colectando árboles. Y Puerto Rico es una de la isla bien naturaleza. pequeña. Y estamos tratando de que todo lo que se haga en cultivo de bonsai, tú puedes tener árboles tan buenos como los colectados crecidos acá. Qué buena iniciativa esa. Y entonces nosotros teníamos un proyecto en FELAP. Cuando yo estuve en FELAP, tenía un proyecto que se llama el proyecto Yamanikaese. Yamanikaese en Japón significa: si sacas uno, siembras dos. Ya. Mire, está Saca bueno. uno, siembra dos. Súper bueno el concepto. Lo vamos a Sí. apoyar el concepto.
Sí, bueno. Y entonces, pues lo que yo hago es eso, yo saco de la goma y pongo uno otra vez atrás, y saco Claro. uno y pongo otro. Y se va regenerando por siempre. Y lo bueno es que como lo deja crecer, siempre van a haber movimientos Y distintos. hay unas cosas espectaculares. Yo tengo que ir a colectar en estos días, pero voy a colectar en mi patio. Claro. Al lado, no hay que moverse mucho. Y ya. No, y sirve también para enseñar, Sí, para sí. claro. las próximas generaciones que aprendan ese método, esa Exactamente. metodología, muy bueno. Teniendo material ahí al lado. Con relación a lo que decía Pancho, ¿sus hijos están interesados en el bonsai? Mira, de mis hijos, yo te diría que el segundo, Joel, es el más interesado. Joel debe tener 30 y pico de años ahora, 35 años. Ha ido conmigo a varios congresos, inclusive dio demostraciones en Eslovaquia cuando fuimos a Eslovaquia, dio demostraciones en Estados Unidos, en Memphis, cuando fuimos a Memphis. La mayoría de mis árboles de colección están aquí en su casa, y yo tengo en el vivero algunos materiales que son de venta mayormente. Y él mantiene más esa colección. Él es el que yo te diría que más el más que le gusta. Los otros dos, que estamos más jovencitos, Amanda tiene 19 y Diego tiene 17, les gusta, son los que me ayudan en los live que hacemos los martes. Pero no están tan interesados todavía. Yo no los obligo a ninguno porque simplemente esto tiene que salir de ellos. Sí, tiene que nacer. Tiene que nacer. Bueno, Don Pedro, ¿y tiene alguna anécdota divertida en relación al bonsai o algo que lo haya marcado así, pero bueno, ya con toda su historia al inicio, que fue súper exponencial de cierta forma? Si tú Pero- supieras, hay un montón de anécdotas. Si me pongas a hablar de anécdotas, estamos tan tengo que hacer como 6 podcasts de esto. Yo contento. no hay problema, no hay Mira, problema. yo he pasado conmigo ha pasado de todo. Yo he tenido buenas experiencias, malas experiencias difíciles, experiencias, por ejemplo, te puedo contar de una vez que yo quería visitar a John Naka, íbamos a una convención en Australia, lo llamé y le digo, mira, nosotros vamos a estar en Australia, pero en el regreso para Puerto Rico, el viaje es tan largo que yo prefiero partirlo y quedarme un día en California. Me gustaría visitarte en tu casa. Y él me dijo, ¿cómo no? Ven para acá. Me voy para su casa. Y cuando llego a su casa, él estaba podando una lantana. No sé si conocen esa planta. Acá le decimos cariaquillo. Y él tenía una inmensa, grande, bien bonita, que creo que está en Washington, en el Arboreto Nacional ahora mismo. Y él estaba podando un árbol y me dijo, bueno, pero ya que tú llegaste, agarra la tijera y vete a podar la lantana. Porque tú sabes más de tropicales que yo. Y yo digo, imagínate cómo yo me voy a poner a podar un árbol que lleva con Naka 40, 50 años, pero daño, no menos. Fue bien interesante que él tuviera la confianza de dejarme trabajar con árboles con él. Kobayashi mira el árbol mío, pero y me dijo, yo puedo trabajar el tuyo. Y yo dije, no, usted trabaja el suyo, yo trabajo el suyo. A él le había tocado un pino, una conífera de esa que yo no conozco la parte de horticultura, y yo dije, no, usted trabaja el suyo, yo trabajo el mío. Pero él quería trabajar el pico. Nos hicimos muy amigos ahí con esa actividad. Y así tengo un montón de cosas, tengo un montón de Qué entretenido. Porque literalmente se topó con la humanidad de esos personajes que para nosotros son casi como unos pseudo dioses, por decirlo de alguna forma. Yo me considero del grupo de los viejitos, yo le llamo a los viejitos a esa generación, a donde estaba Naka, Ben Oki, Warren Hill, Helen Sauder, Gene Smith, posiblemente gente que ustedes no saben quiénes son. Yo era el jovencito de esa generación. ¿De Sakafish? El nombre Futago Bonsai Fue de él. lo puso Naka. Naka fue el que me dio el nombre a mi escuela. Porque lo que pasa es que en aquella época yo tenía dos hijos, Quique y Joel. Yo le quería poner a mi escuela Quillo Bonsai, Quique y Joel. Las primeras iniciales de Quique, las primeras de Joel. Perfecto. Pero obviamente no sé qué quiere decir en japonés, no quería decir un disparate. Lo llamo y le digo, John, tengo un problema, yo quiero poner a mi escuela Quillo Bonsai por Quique y por Joel, que son mis dos hijos. Y me dijo, mira, K-I en japonés es árbol, pero J-O no tiene ningún significado. Me dijo, déjame pensarlo y yo te contacto otra vez. Como a la semana me llama y me dice, mira, ¿por qué no le pones Futago, que quiere decir dos hermanos o hermanos gemelos? Y yo dije, se quedó así. Usted puso Futago. Entonces él me mandó la letra en kanji
Ya. Me escribió en kanji cómo se escribe, que es los símbolos que tengo puesto acá en una madera. Esos símbolos que él me envió, escritos a mano, yo los calqué sobre una madera y ahí pues le pusimos el nombre a la escuela. Que muy bonita historia y un significado demasiado potente, tanto para usted como a lo mejor. Sí. Tuvimos muy buena amistad, compartimos muchas veces, compartimos tarimas un montón de veces. Yo cogí varios talleres con él. Era un personaje. Yo fui a Japón con él, en un tour con él. Sí, qué entretenido. Y respecto al tema de las generaciones, don Pedro, me imagino que el mundo del bonsái en su país es cada vez más grande. Y me gustaría saber cómo es la relación que se genera ahí en ese país, porque a nosotros en Chile por lo menos, y de cierta forma, si bien vamos creciendo, aún sigue siendo un mundo muy chiquito. Sigue siendo un mundo pequeño aquí y en todos los sitios del lado de acá. Inclusive yo te diría que en Puerto Rico se ha hasta perdido un poco de lo que había. Antes habían 12 clubes de bonsái, ahora creo que hay 2 o 3 nada más. Pero claro, las redes sociales ahora pues han comenzado a aumentar el interés. Lo que pasa es que también las redes sociales sirven para que aparezcan muchos pseudo maestros de bonsái que realmente no enseñan lo que es, pero bueno, hay que ver el lado positivo a eso. Muchas de las personas que están entrando a aprender bonsái en internet eventualmente siguen buscando información y llegan a estas personas que saben un poco más y comienza entonces a surgir eso. Hay gente que simplemente pierde el interés y se va. A nosotros nos interesa más las personas que se quieren quedar. Claro, hay como una selección. Así que yo no estoy en contra de que haya muchos maestros en internet, al contrario, mientras más sea mejor. O sea, se genera una buena relación entonces en cuanto a la comunidad que se ha formado en Puerto Rico. Como todos los países, porque no podemos tapar el cielo con la mano, los latinos somos diferentes a los japoneses. Y aunque usted no lo crea, en los latinos siempre hay problemas en todos los países. Y eso ustedes lo saben. Y yo sé de los problemas que hay en Chile y sé de los problemas que hay en todos los países. Y sé de los problemas que hay en Japón y los problemas que hay en China. En todos los países donde hay grupos, los grupos no se ponen a veces de acuerdo. Nosotros hemos tenido la suerte de que tratamos de hacer actividades como el Festival Nacional, donde tratamos de unir a todos los grupos, aunque tengamos diferencias. Y hemos logrado llegar a esa actividad evitando las cosas que causan los problemas, que son ¿cuáles? Las ventas y los juzgamientos. ¿Y los qué? Los juzgamientos. Están juzgando los árboles, ¿cuál es el mejor? Perfecto. Eliminamos los juzgamientos en el Festival Nacional y eliminamos la cuestión de las ventas, las controlamos de otra forma. Yo le vendo los espacios a la gente y que vende el que quiera. Claro. Y se acabó el asunto. Y la parte de juzgamiento, lo que hicimos fue, nosotros damos 3 premios. El premio que da el alcalde del pueblo donde está la exposición. No sabe nada de bonsái el tipo da lo que le gusta. El segundo premio que damos es uno que llamamos el Pero él elige la que más le gusta. Exacto. El otro es el People Choice, que es la que elige el público. Perfecto. Y el tercero lo da el maestro invitado. El maestro que venga de afuera, que invitemos, da un premio. ¿Con quién vas a pelear? No puedes pelear con nadie. No, toda la razón. Y ya nos eliminamos el problema de eso, ya se acabó. Sí. Es una muy sana opción. Como usted dice, nadie pelea con nadie, si es que al alcalde pone premio. No te creas, con todo y eso siempre hay gente disgustada, pero no tienen opción porque es que el People Choice Award a veces pasan 5,000, 10,000 personas. ¿Con quién te vas a pelear? Claro, ahí no hay opción. Había gente que traía a toda su familia para que votaran por su árbol. Igual no le alcanza. No hace diferencia. Cuando tú tienes tanta gente viendo una exposición, no hace diferencia. Y nosotros tratamos de evitar ese tipo de actividad. Sí. El único detalle es que, por ejemplo, hay gente que se incomoda con que nosotros hacemos un comité de selección. ¿Quién elige los árboles que van a estar en el festival? Perfecto. Y eso, pues, obviamente hay gente que mandan unas cosas que realmente no son de la calidad que queremos mostrar en el festival. Este último festival que hicimos, que hacía 5 años no se hacía, seleccionamos 100 árboles. Y hubo gente que se molestó hasta que llegaron al festival. Cuando llegaron al festival y vieron lo que había allí, dijeron, gracias a Dios que me dijeron que no, porque si yo llego a traer
el arbolito que yo tenía para traer, iba a pasar una vergüenza. Sí, pues así no pasaban vergüenza. Yo le expliqué mucho a la gente, mira, el árbol no es un árbol mal, pero de esa especie tengo X cantidad ya de mucha mejor calidad. Y a veces la gente se incomoda con eso, porque ¿para qué mamá su hijo no es bueno? O no es más lindo. Exactamente. Así que pues, pero nada, a mí pues yo como que me he visto de paciencia, me embadurno en aceite, me repara lo que digan, así que ya pues. Ya están con alta experiencia en esto. Esto no voy a decir dónde me pasó, porque obviamente no es ético decir dónde me pasó. Pero a veces, cuando te invitan a un país, te invita a algún grupo, te dan material para trabajar que no es el mejor material, con la intención de que quede mal. ¿Ok? Y eso pasa en el mundo del bonsai, créemelo, pasa. Por ejemplo, cuando yo invito a gente aquí a Puerto Rico, a mí me gusta que el maestro que venga me diga, contra qué buen material me diste. Yo me sentiría mal si me dice, ese material no me gusta. Como me pasó una vez en un sitio que fuimos y habíamos varios maestros escogiendo material y uno de los maestros era Kimura. Éticamente, entre los maestros, escoge primero el maestro de mayor jerarquía. Me imagino. Así que nosotros simplemente nos echamos para atrás y Kimura escogía primero. Y entonces, primera cosa que digo, esto no sirve. Y eso, obviamente, tú como anfitrión, te dice contra. Yo pensé que tenía tremendo material y no es buen material. Pues a mí me pasó una vez que me llevaron y lo que me trajeron de material fue desastroso. Pero desastroso. Pero con la intención de que fuese desastroso. Yo tengo la impresión de que esa era la intención. La intención era, porque en este sitio, pues como que querían demostrar como que no, este tipo no sabe mucho de bonsai, nosotros somos mejores que él. Ahora, hay una desventaja en eso, que es que tú tienes que saber aprovechar esas situaciones. Cuando a ti te dan un material malo para bonsai, nadie espera que salga nada de ahí. No. Si tú sacas algo de ahí, entonces claro, le tapas la boca a todo el mejor resto. Todavía. Porque entonces, obviamente, alguien que no sabía lo que iba a hacer, porque por eso fue que me lo dio, porque no sabía lo que iba a hacer. Sí. Cuando se encuentra, ¿qué rayos pasó aquí? Entonces, y eso fue lo que pasó en ese caso. El árbol quedó espectacular. Y el maestro japonés que estaba al lado mío haciendo demostración, que tampoco voy a mencionarlo porque entonces van a cazar de dónde viene la cosa, me dijo, la verdad que eso quedó espectacular. Yo jamás me imaginado que saliera eso. Y el árbol del maestro japonés era bueno. Era bueno y quedó bastante bien, pero obviamente cuando tú haces una cosa con aquello que me dieron, salió algo interesante, pues entonces pues claro. Es como que se sintió contra, me fastidiaron aquí. Oiga, don Pedro, generalmente nosotros cuando terminamos el podcast, aunque quisiéramos seguirlo, no podemos estar eternamente por tiempo, damos recomendaciones para nuestros escuchas. No sé si usted tiene alguna recomendación para que ellos visiten, lean. Pues mira, varias cosas. Primero, yo estoy haciendo todos los martes en Facebook, que quizás no sea la mejor red social porque esta es la red social de los viejos, pero todos los martes hago un live que se llama Trabaja Conmigo, donde lo que hacemos es trabajamos un arbolito de aquí de la colección, por una idea loca que nos dio a mi hija y a mí, de como yo tengo que trabajar mis árboles como quiera. Yo digo, ¿por qué no escoges un día y hacemos un live, tú trabajando tus árboles? Y de ahí surgió el programita este que llamamos Trabaja Conmigo, todos los martes a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, hora de San Juan. Y creo que haciendo las 8 de la noche acá en Chile. Una hora de diferencia. Sí. Hacemos esa sección de una hora más o menos, y todos esos programas quedan grabados en mi página de Facebook y también quedan en el canal que tengo en YouTube, que también se llama Futago Bonsai. Sí, yo lo he visto, así que todos sigan. Sería bueno que lo siguieran porque obviamente a nosotros nos conviene que nos den los likes y las cosas esas. Todas los deditos para arriba y todas esas cosas. En el caso de la material que ustedes tienen allá, yo considero que deberían seguir a Björk. No sé si saben quién es Björk. Sí. Él tiene canal y tiene YouTube y es muy bueno. Deben seguir a Mauro Stenberger.
que también es excelente maestro. Tiene harta afición, Mauro, acá. Sí, él es de verdad que es muy bueno. Él viene para acá otra vez en marzo. Todos los años tenemos algo acá. Entonces, lo otro es que mucha gente se está olvidando de leer los libros. Sí. Puede ser tremendo bonsaísta, tener tremenda colección de libros, pero los libros no son para tenerlos, son para leerlos. Así que, específicamente hay un librito que a mí me encanta que se llama The Art, History and Philosophy of Bonsai, de Deborah Korechov. Te mezcla la filosofía con el bonsai. ¿Okay? Yeah. Y es un libro muy interesante que yo entiendo que junto con los dos libros de Naka es importante que toda la gente, todos los tengan en su biblioteca y los lean. No es solamente tenerlos, es leerlos. Claro. Yo el de Art no lo tengo, el de Naka sí los tengo, pero no físicamente, lamentablemente. Ahora tienen en PDF, están por PDF. Lo tengo en PDF. Oiga, chiquillos, ¿alguno de ustedes tiene alguna recomendación para Yo sí tengo una recomendación, que es The Bonsai Beginner's Bible, de Peter Chan. Creo que es un muy buen libro, obviamente para principiantes, y nunca está de más siempre estar repasando. Disculpen. Un libro, si bien está en inglés, que también nos va a servir a nosotros los chilenos que solemos no hablar muy bien el inglés, nos sirve para aprender tanto inglés como bonsai. Y también damos consultoría, son 320 páginas, no es tanto. Y hay de todo, es una guía compacta de cómo hacer bonsai, digamos, de parte de Peter Chan. Y esa es mi recomendación. Nacho, ¿tú? Bueno, y hay un bonsaísta en Argentina que a mí me gusta mucho, que Daniel Daza muchas veces nos habla de él, que es Bonsai Gu. Tanto su página de Instagram como su Facebook tiene muy muy buenos trabajos. Muy bueno, por cierto. Usted lo debe conocer personalmente. Lo conozco, he compartido muchas veces con él y es muy bueno. Él es taiwanés. Y tiene ya lleva mucho tiempo viviendo en Argentina, así que él se considera argentino también. Sí, me imagino. Mucho tiempo viviendo en un país, uno adquiere toda esa, ¿cómo decirlo? Esa cantidad de información cultural. Oigan, yo solamente, más que una recomendación, no sé, para los que nos escuchan, nosotros hicimos un podcast, uno de los primeros podcasts era con Andrés Bicoca, y él hablaba de que iba a lanzar su segundo libro, y ya está disponible. Tiene versión en español, inglés, alemán, no sé qué otro idioma más. En la página portugués, italiano. Portugués, italiano. Los links de todas las recomendaciones, incluso la recomendación que nos dio Don Pedro, lo vamos a poner en el podcast para que ustedes puedan meterse y revisar cada uno de los libros que ponemos acá. Sí, así que también les vamos a poner ese podcast, o sea, ese link del libro de Andrés Bicoca para que lo compren, que va a estar muy bueno. Sí, obviamente tienen que recordar seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter, que en Instagram es _Ruta Bonsai. Y en Facebook y Twitter es Ruta Bonsai todo junto, por si acaso, porque ahí vamos a estar subiendo algo de a poquito, por ejemplo, las mismas recomendaciones que dimos ahora en este capítulo. Y también vamos a empezar a trabajar con extractos de las mismas reuniones y podcasts que hemos tenido, como para dar un poquito más de dinamismo. Y muchas veces, por lo menos yo, que igual escucho los capítulos que grabamos, quedo con ganas de haber grabado esto, haberlo visto, y entretenido, y vamos a intentar hacer eso para que sea más dinámico. También pueden seguir Don Pedro, usted nos puede dar sus redes sociales. Pues mira, mis redes sociales, obviamente aparezco como Futago Bonsai en Facebook y en Instagram también. Tengo también una tiendita de esta Shopify. Entra a www.futagobonsai.com. Te va a llevar una tiendita que tengo ahora, que tengo mucha camisa, gorra, polera. Yo vi una muy bonita. Estoy haciendo muchas cositas de bonsai. Obviamente son cosas hechas para nosotros, para los bonsaístas. Claro. Hay una que me gusta mucho que dice: habla menos, haz más. Lleva un mensaje esa camiseta para varios. Así que nada, pero pueden visitar la tienda y
La ventaja es que envía a todas partes del mundo, así que Genial. cualquier cosa que les interese de allí la pueden buscar. Harto Y nos pueden seguir merchandising. por la página de Facebook, y los martes estamos conectados, como les dije, a las 7, y nos encanta contestar preguntas en el momento, en el live, y después eso se queda en la misma página que usted lo puede repasar luego más adelante. Hay que recordarles que nos pueden donar un café Sí, Buy a Me a través Coffee. del link para poder ir mejorando de a poco nuestros micrófonos. La calidad, claro. La calidad del sonido y todo eso. Así que es muy agradecido para quienes nos quieran donar un cafecito por ahí. Claro. ¿Alguien más quiere decir algo antes de cerrar esta entrevista? Quiero darle las gracias a don Pedro, Sí. que yo había conversado un par de veces con él vía Facebook. Igual yo me muevo harto dentro de lo que puedo por Facebook, converso con harta gente, y don Pedro es una de las personas que me ha contestado en más de alguna ocasión de manera muy amable. Dejarlo invitado, creo que en nombre de todos nosotros, a un nuevo programa, Sí, de Sí, todas maneras. por en nombre de todas mío personal, y creo que de Archivo también. Perdón que los meta en este minuto. A ver si logramos concretar su venida el próximo año para la exposición. Igual para nosotros como Archivo es una importante fecha, porque como lo comentamos hace un rato atrás, son 20 años. Y uno de los primeros maestros que vino internacionales a nuestras exposiciones fue usted. No tengo Claro. el gusto de conocerlo en persona, pero creo que sí sería una linda instancia tenerlo acá de vuelta para la celebración de los 20 años. Con gusto, con gusto. a buscarle un buen hotel. Y lo otro, Harta comida. dar mis condolencias nuevamente Sí, eso mismo quería decir. a la familia de David, Sí. que dejó un gran hueco tanto en sus redes sociales como David Carlos Bonsai o la página de Taller Escuela de Insumos, tanto en Facebook, Instagram como en WhatsApp. Sí. Y creo que sí se le va a extrañar harto. Era una persona bien amable y que siempre estaba dando todo. Estaba siempre dispuesto a apoyar. Como dije, no tuve la suerte de conocerlo en persona, pero sí conversamos mucho. Y siempre estaba ahí para ayudarle a alguien de manera desinteresada y no solamente con un tema de enseñanza del bonsai. A veces hacía rifas y no siempre fueron para él. Eran para alguna persona del mundo del bonsai que él conocía que lo estaba pasando mal. Así que reitero desde mi parte fuerza Ujú. para la familia, para sus amigos más cercanos. Y es lo único que se puede hacer. O sea, no soy como dijo delante Arael, en mi caso también soy bien malo para este tipo de cosas. Pero creo que lo único que se puede ofrecer es fuerza y apoyo. Bueno, Pedro, yo le agradezco una vez más su disposición, como siempre, ayudar a todos los bonsaístas que te están viendo desde el comienzo. Así que de verdad esperamos tenerlo nuevamente en Ruta Bonsai Podcast. Cuando gusten, en confianza, y le agradezco que me hayan invitado. No, un placer. Así que nada, estamos Así a la que orden. Cosita. un abrazo a la distancia y nos estamos escuchando pronto. Gracias amigos por escuchar este capítulo. Recuerden seguirnos en Spotify y darle a la campanita, que es muy importante para que los notifiquen del próximo episodio. Esto fue Ruta Bonsai, nos vemos pronto.